Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Durante la mañana de hoy estamos hablando del poder adquisitivo del venezolano en general, a propósito de que a partir de este 1 de febrero entra en vigencia este aumento del 15% del salario mínimo. Para conversar sobre esto nos acompaña la economista Anabela Abad y también la socióloga María Gabriela Ponce. Ambas están analizando toda esta situación en nuestro país. Pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Hoy la etiqueta que utilizamos, sueldos en Venezuela. Más adelante comenzaremos a leer parte de sus comentarios que ya comienzan a llegar pues masivamente. Decíamos entonces, ¿cómo vive un venezolano con salario mínimo? Sobrevive. Yo creo que Esa es la palabra. ahí tenemos consenso. No se vive, se sobrevive. Porque cuando tú sacas la cuenta que el salario mínimo a duras penas da para cubrir las necesidades alimentarias, visto desde, digamos, si tú ves la estadística oficial y lo que decíamos, da a duras penas para cubrir la canasta alimentaria. Sabemos que, aunque esa es una necesidad primordial, es la garantía de la sobrevivencia, etcétera, hay otro montón de necesidades para la familia. No solamente vivimos de lo que comemos. De lo que comemos, y digamos, ahí cuando se revisa cómo se distribuye la alimentación con respecto a otros gastos, hay un coeficiente, más o menos la canasta mínima es 2 veces, lo que llamamos la canasta normativa, es 2 veces, 2.1 es el coeficiente. Okay. Eso quiere decir que hay otra porción de necesidades mínimas. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de transporte, que no es nada, todavía no hemos llegado ni siquiera a la puerta de un parque, digamos, que están contempladas allí y que eso, por la vía del salario mínimo, no puedes cubrir. Okay. Y eso tampoco incluye una cosa que creo que es importante, que es la posibilidad de crecimiento personal. O sea, ahí ni siquiera estamos hablando, por ejemplo, de ahorro, inversión o la posibilidad de garantizarle un futuro a los hijos de las familias, porque ni siquiera estoy cubriendo lo básico del día a día, mucho menos le voy a poder garantizar un futuro a mis hijos, por lo menos al día de hoy. Es sumamente complicada toda esa situación. Ahora bien, los sueldos, los salarios del resto de los trabajadores en el país que no devengan salario mínimo, ¿distan mucho de esta cifra? Mira, según los datos, los últimos datos de una encuesta que llevó adelante, es una encuesta de condiciones de vida, que llevaron adelante la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, se presentaron el jueves pasado algunos datos sobre el empleo. De hecho, tenemos imágenes de eso por acá. Exacto, si muestras esa imagen, esa diapositiva, lo que se va a ver allí es que hay un achatamiento, es decir, casi todos los sueldos están muy cercanos, independientemente de la categoría ocupacional en la que esté. Es decir, no hay mayores diferencias entre el empleado y el obrero, por ejemplo. Empiezas a ver, entonces se han ido acotando, eso también explica un indicador de desigualdad, que es el famoso índice de Gini, porque los ingresos se han venido todos acercando hacia, y en este caso lo que veíamos era hacia el salario mínimo. Okay. ¿Ves? Eso lo que quiere decir es que se han ido acercando, entre otras cosas, porque hay un decreto que lo acerca, pero después no hay manera de subir hacia el resto. Entonces se da con mucha frecuencia el aumento del salario mínimo, pero el resto del tabulador, como dice la gente que sabe de eso, o la escala salarial en general no queda afectada porque no hay posibilidad de responder más allá del salario mínimo, y eso tiene enormes implicaciones en la esfera laboral. ¿Cuáles serían? Una de ellas es que no hay estímulos para producir más. Así es. ¿Ok? Y eso ¿qué es lo que genera? Bueno, eso más una ley del trabajo sin duda muy importante, pero que también ha terminado consagrando algunas cosas. La dificultad, por ejemplo, de votar a un trabajador que no está cumpliendo con su trabajo o tiene muchas ausencias, eso se ha denunciado. El tema de la inamovilidad y el tema del ausentismo. También. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no importa cómo te comportes en el trabajo, tu sueldo va a ser el sueldo decretado
y además es difícil que te voten. ¿Impacta Entonces, esto? ese contexto hace que el clima para emprender, para que los trabajadores avancen y se estimulen a trabajar más, a hacerlo mejor, no es el más propicio. ¿Impacta esto también, María Gabriela, en ese deseo de superación profesional del venezolano? Yo creo que sí, y yo creo que esos impactos hay que verlos porque yo tiendo a decir que nosotros, como las agendas de opinión pública se mueven muy rápido, Okay. uno tiende a ver como muy en el corto plazo los fenómenos que ocurren. Okay. Y nosotros, bueno, los que tenemos un poquito más de tiempo, que es el caso de Anabel y es el caso mío, lo que tratamos de ver es como la trayectoria de los fenómenos. Y esas cosas a lo mejor tú ahorita no las ves, pero eso en el tiempo va a generar un rastro. Va a generar un rastro porque, bueno, ¿para qué me voy a forzar? ¿Para qué voy a estudiar más si voy a ganar lo mismo? Exacto. Para que entonces... Si mi salario mínimo es quizás solamente 200 bolívares inferior a lo que pueda ganar un profesional en muchas ocasiones. ¿Para qué me voy a quemar las pestañas? Además, con esos profesores tan fastidiosos que hay en la universidad, yo soy uno. Entonces, no tiene... La gente, lo que pasa es que a veces se supone, la gente es mucho más racional de lo que se supone y hay como el consenso. O sea, a veces yo pienso que se montan las cosas sobre el pensamiento de que la gente es irracional y no lo es. Así es. Anabela, ¿cómo se compara nuestro salario mínimo con otros de la región de...